Soy Muriel Santana y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarte que el cáncer de mama es el más común en las mujeres y es curable si se lo diagnostica a tiempo. Para eso es indispensable el control médico anual, la autoexploración periódica y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de autoexploración podés salvar tu vida. Bueno, consejos importantísimos a tener en cuenta que en este caso nos daba Muriel Santana. Estos controles periódicos tienen que ver con un control anual a partir de los 40 años, que tiene que ver con una ecografía mamaria y una mamografía, pero los controles también se pueden hacer en casa y este autoexamen es muy, pero muy importante. Hoy hablamos, entre otras cosas, del bypass, pero vamos a hablar de los miedos, de lo que significa una cirugía cardíaca y por qué le tenemos tanto miedo. ¿Realmente reviste la gravedad que uno supone que tiene? Hoy en día mucho menos de lo que ocurría hace unos años atrás. La realidad es que una cirugía cardíaca es una cirugía en la que a la persona hay que hacer una anestesia general, hay que hacer una apertura del pecho, hay que cortar el esternón, hay que abrir y hay que hacer los bypass, que son estas rutas alternativas, que después vamos a mostrar algunas imágenes más adelante de cuál es la comparación de bypass con angioplastia, pero básicamente es una cirugía mayor, no es una cirugía menor. Si bien existen algunas cirugías cardíacas mini invasivas, que significa hacer pequeñas incisiones para hacer cirugías, digamos, con un solo bypass que se pueden hacer, normalmente siempre es una anestesia general con un tajo acá en el medio del esternón y va a quedar una cicatriz en la mitad del esternón. Es importante entender eso porque ha cambiado mucho la cirugía. Antiguamente había más mortalidad. Hoy en día una cirugía programada es una cirugía de muy bajo riesgo, que en los centros especializados se hace rutinariamente y que no es un apéndice, obviamente, pero no es una cirugía como hace 30 o 40 años atrás. No. Es muy importante entender que toda cirugía... Uno escucha muchas veces que le hicieron, no sé, le pusieron 4 stents y vos decís, bueno, y a los 2 días está en su casa. Bueno, lo que pasa es que el stent es otra cosa, historia, ya sé. Con la cirugía cardíaca, hoy también a los 4 o 5 días podemos estar en la casa porque los métodos de protección cardíaca, hoy incluso se hacen cirugías sin circulación extracorpórea. ¿Qué significa eso? Que no se para el corazón, se hace con el corazón latiendo y muy lento y se pueden estabilizar el corazón para poder hacer los bypass sin que deje de latir el corazón, lo cual es muy importante para que la recuperación sea mucho más rápida, ¿sí? Va a requerir durante la cirugía un respirador, pero es importante tener en cuenta que la cirugía no es solamente el momento de la cirugía, es un antes y es un después. Y en el antes hay ciertos estudios claves que hay que hacer, como puede ser el tema de la coagulación, ver qué remedios hay que dejar de tomar o empezar a tomar. Hay que hacer un estudio de las carótidas para ver cómo está la circulación que llega al cerebro, ¿sí? Hay que ver cómo está la dentadura, muchas veces hay que hacer una cirugía de válvula. Es muy importante tomar ciertos recaudos y en el postoperatorio lo mismo, porque esa incisión que tenemos acá en el pecho hay que cuidarla, no podemos manejar durante un mes, no podemos hacer esfuerzos durante un mes, es muy importante. Ahí vemos en las imágenes, fíjense, a la izquierda se ve la obstrucción y a la derecha se ve ese caño azul, es una vena que se utiliza, que sale desde la aorta y termina más allá de donde está tapada la arteria, con lo cual permitimos que la sangre oxigenada llegue a la parte del corazón que le faltaba porque estaba obstruida la arteria. Si vemos la siguiente imagen, vemos ahí tenemos la misma arteria en azul, la misma vena en azul que se utilizó, pero también se utilizan arterias para hacer bypass. Fíjense que desde arriba viene de la arteria subclavia esa bypass mamario que dicen que se utiliza habitualmente para la arteria descendente anterior, e incluso vemos arriba a la izquierda la mano porque también se utiliza la arteria radial. Como a la mano llegan 2 arterias, una de las arterias se puede sacar para utilizar como bypass. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Uno ve esto y es una maravilla, ¿no? Es impresionante que esto se pueda realizar con los propios elementos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo y preguntarte desde la ignorancia total, estas venas o estas arterias que quedan inutilizadas por la aparición de la otra que le ponen, que vendría a ser esta ruta alternativa, ¿tienen alguna consecuencia por quedar ahí? Dependiendo si están completamente tapadas o no. Si está completamente tapada, posiblemente no tenga ninguna función. Si no está completamente tapada, sí pueden llegar a cumplir parte de su función, pero convengamos que habitualmente los bypass se realizan arterias que están más del 70% tapadas, porque si no compite por el flujo y puede taparse el bypass y la arteria. Fenómeno. Entonces es muy importante eso. Muchas veces pasa que después de muchos años, si los bypass se tapan,
porque pueden taparse y por eso hay que seguir cuidándose después. No es que uno le hacen un bypass y se acabaron los cuidados. En un ratito vamos a estar hablando de cuáles son los cuidados específicos posteriores al bypass, que esto es muy importante, como decía Guido recién. Existe un antes, existe la intervención y existe un después, que es fundamental. Y acá hay un aspecto que tiene que ver con una decisión mental, psicológica, de poder provocar cambios en nuestra vida cotidiana a partir del bypass. La vida después del bypass. Así es, porque el corazón está asociado absolutamente a la vida. Y cualquier afección del corazón está asociado absolutamente a la muerte. Entonces genera realmente mucho temor. Ahora, una ruta se bloqueó. Esta ruta de personalidad tipo A que alguna vez contamos, de una persona competitiva, irritable, colérica, que se enoja por todo, que se engancha con todos los temas que tiene encima, que no puede parar de trabajar, que no se presta atención a sí misma. Esta personalidad tan agresiva se terminó, digamos. Después de la operación del bypass, hay que buscar otra manera de encarar la vida, de reaccionar ante los problemas que tenemos, porque si no, no acompañamos con nuestra actitud a una operación que realmente es muy fuerte, pero que podemos volver a generar de alguna u otra manera con tanta tensión, ansiedad y estrés. Pregunta, los que nos están mirando del otro lado, entre ellos mi suegro, dice, yo soy colérico, yo soy agresivo, porque digamos, todas las personas que sufren del corazón tienen este tipo de personalidad. Imagino que no. Debe haber muchas personalidades que tienen que ver con otra cosa y que por ahí sufren también del corazón y que han tenido que ser intervenidas quirúrgicamente en este sentido. Nunca es general lo que hablamos. Yo hablo del tipo A porque ya sé, pero digo por ahí para así dar indicios de que muchas veces por ahí no tenemos el prototipo de, pero hay aspectos por ahí más sensibles, más sutiles. Siempre hay aspectos que podemos modificar. La verdad que la ansiedad es lo que más tenemos que modificar. Claro. Si somos una persona tranquila, que por herencia, por genética nos tocó esta historia, seguiremos así. Ahora, si venimos teniendo una vida bastante agitada y tensa y estresante, tenemos que cambiarla después de la operación del bypass para acompañar. A esto me estoy refiriendo cuando se trata de personas que están viviendo mal, porque hay muchos estudios acerca de que la ansiedad no solamente provoca y genera afecciones cardíacas, sino que empeora muchísimo, por ejemplo, la cicatrización de las heridas posoperatorio. La persona es más quejosa, no salir al tratamiento, no cumple con las prescripciones médicas, entonces no va a control, y todo esto empeora enormemente porque nos estamos sometiendo a una cirugía importantísima en la vida, y por supuesto que acompañémosla con una actitud diferente para con nosotros, para con nuestro trabajo, para con nuestra familia, porque todo ha de cambiar. No solamente la manera en que comemos, dormimos, nos manejamos con los demás, sino también los factores emocionales que muchas veces sí acompañan, por supuesto, a que nosotros tengamos una vida muy propensa, que tienda mucho a este tipo de afecciones. Entonces, acompañar esta situación de otra manera, pidiendo ayuda psicológica también, por supuesto. Sentarse y barajar de nuevo, ¿no? Algo evidentemente no hemos hecho del todo bien que ha provocado esta instancia. Algo te llevó hasta acá, si no lo cambias, vas a volver a ir al mismo lugar. O sea, Einstein decía, si seguís haciendo lo mismo, vas a terminar obteniendo los mismos resultados. Así que hay que hacer un cambio. Están malísimos los doctores hoy, nos están retando a todo nivel y me tienen harta. Bueno, me voy al living, está el doctor Enrique Gurfinkel, que es director de Ciencias Cardiovasculares de la Fundación Favaloro, y hoy decíamos que de alguna manera estábamos en algún sentido homenajeando al doctor René Favaloro, el inventor de este bypass. ¿Cómo le va, doctor? Fantástico. Bueno, ¿qué es lo que está de acuerdo con que hoy están malísimos, nos están retando en todo sentido? Que todo lo que hacemos supuestamente está mal y que tenemos que revertir todas estas cuestiones. Bueno, preguntarle, primero, ¿quién fue René Favaloro para aquellas personas que no han tenido la posibilidad o de conocer su historia o de conocer los avances a nivel médico que él ha, digamos, otorgado al mundo de la medicina? En mi opinión, René fue un educador, un gran educador, y era probablemente su mayor punto de atracción. Yo lo veía siempre como alguien que estaba siempre deseando enseñar y preparar toda una escuela médica muy sólida, no solamente acá en Argentina, sino en el resto de América Latina sobre todo. Y él tenía una devoción mucho mayor por la educación que por otra cosa. Tenía dos aspectos que yo recuerdo de él. Uno era la parte científica y la otra parte educativa. Más allá de la técnica del bypass, que eso fue un accidente en realidad, porque él mismo lo confesaba, él no inventó el bypass. Él modificó la técnica del bypass, ya existía el bypass. Él lo que hizo fue modificar y era muy honesto. Dijo, yo simplemente lo que hice fue pensarlo de otra manera, con lo cual fue un éxito. Pero y gracias a Dios que lo pensó de esa manera. Lo pensó muy bien de esa manera, exactamente bien.
pero dedicó casi toda su vida a educar, a educar. Es una gran escuela médica y era un personaje, yo lo conocí a partir del año 92 cuando él me eligió como jefe de unidad coronaria primero en la Fundación Favaloro. Fue una época muy interesante aquella. Qué nervios, ¿no? Ser jefe de unidad coronaria de la Fundación Favaloro, teniéndolo a Favaloro como el gran maestro mirando y controlando y supervisando absolutamente todo. Sí, sí. Yo había llegado a Inglaterra, yo me había formado parte de mi vida en Inglaterra, de la formación, ahí en los 91, y se había constituido un board de governors. Era un grupo de 8 personas que tenían que seleccionar los jefes que iban a conducir el hospital. El año 92 se iba a abrir. Y yo me acuerdo que ingresé a un salón amplio, estaba René junto con otros 7 grandes médicos que tuvo Argentina. Y mientras me hacían preguntas de todo tipo en esa época, él miraba mi currículum, me miraba. Y cuando terminamos de terminó el interrogatorio parecido al que estaban comentando ustedes recién, cómo iban y venían, René dijo, ¿y cómo había conseguido yo? Era muy campechano para hablar. Tan joven, tenía tanto currículum en investigación y docencia. Encima, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, y al día siguiente me llama por teléfono y vos vas a ser el jefe de unidad coronaria. Y él quería tener gente joven manejando las áreas intensivas. Sí. Así que entró un grupo muy joven. Como la adrenalina necesaria que forma parte, que acompaña a la juventud para hacerse cargo de esa parte tan pesada, ¿no? Exactamente. La Fundación Favaloro digamos, fue, y lo es, y sigue siendo, gracias a Dios, un proyecto ambicioso, de mucho valor para la comunidad. ¿En qué circunstancias se encuentra la Fundación Favaloro hoy en día? Porque mucho se ha oído hablar respecto de la muerte de René Favaloro y qué es lo que pasó después, ¿no? La necesidad de colaborar, de apoyar, de que esa institución siga funcionando, porque como vemos, la mayoría de los trasplantes que nosotros damos a conocer diariamente se realizan en la Fundación Favaloro. Aquellas personas que vienen con afecciones cardíacas de alta complejidad y que necesitan ser intervenidas, acceden y van a la Fundación Favaloro. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué circunstancias está la Fundación Favaloro hoy en día? Es una muy buena pregunta. La Fundación, como bien ha dicho, en el año 90, a partir del año 2000, perdón, cuando fallece René, entra en una crisis económica y financiera muy importantes. Sin embargo, se constituyó un grupo muy inteligente que la sacó adelante. Hoy por hoy ya la Fundación abrió puertas a otro mundo. Entran neurociencias, trasplante de médula ósea, traumatología, oncología. Ya tenemos una serie de opciones que es más que un centro asistencial cardiológico, ya es un hospital general. Claro. Pero para cosas muy puntuales y específicas. Y es un centro de investigaciones por naturaleza, tanto básicas como clínicas. La universidad, por supuesto, que está también en marcha y muy agresivamente trabajando. Así que se constituyó en un centro hoy por hoy que es marca registrada. Lo tenemos todos los argentinos en la piel. Alguien dice la Fundación, uno toma un taxi y dice voy a la Fundación y sin decir el camino uno llega al lugar. Uno llega y por eso es tan importante, ¿no? La posibilidad de tener un espacio donde el paciente, en este caso, que es lo que importa, encuentre esta sensación de tranquilidad, de que está en las mejores manos, de que va a ser atendida con lo mejor que se puede, y digamos, esta posibilidad que no se muera y que no se haya muerto con la muerte biológica del ser humano, que es René Favaloro, pero que obviamente ha dejado un legado enorme. Y cuando pensaba en esto que fue fundamentalmente o que lo identificó, esta necesidad de educar, de enseñar, yo siempre me imagino qué importante es cuando se trata de médicos de excelencia que tengan esta función por sobre todas las cosas, para poder transmitir esta enseñanza y esta sabiduría a los que vienen, ¿no? A las generaciones futuras. Y si esto definitivamente se está haciendo hoy en día en la Fundación. Bueno, es uno de los requisitos para los que integramos el cuerpo asistencial de la institución, es docencia, asistencia e investigación, pero en ese orden va el mandato que tenemos todos, y aparte con un perfil bastante bajo porque nadie se entera muchas veces de quién está ahí adentro. Y eso ha sido una consecuencia de la época de René. Por tanto, es un centro de bajo perfil, donde se repara lo más complicado de la República Argentina,
nadie se entera afortunadamente de ello, se mantiene con tremenda confidencialidad y educando, asistiendo y investigando. Cuando ustedes reciben a seguramente cantidad de médicos que no tienen la cantidad de títulos, como en el caso suyo, que había venido de una especialización, ¿cómo está la comunidad médica hoy en día? ¿Cómo es la preparación de los médicos que tenemos en la Argentina? ¿Es de excelencia como suponemos que sigue siendo o ya no lo es más y se necesita de mucha profundización en las especialidades para lograr esta excelencia médica que todos queremos? Es una pregunta difícil esa. Porque... Re difícil, pero yo se la hago como paciente. Yo quiero saber, ¿seguimos soñando en esta excelencia médica que suponemos que tenemos o no la es tanto y debemos prestar atención en esta función que usted decía, no debemos de dejar de educar a aquellos que vienen? En Argentina no hay una política de Estado, con toda honestidad. Él mismo, René lo señalaba y se llevó de frente contra la fuga y etcétera, etcétera. No hay un centro de pensamiento en el cual uno puede decir, bueno, ¿cuántos médicos quiero? ¿Qué tipo de médicos deseo? Esto es muy importante para la Argentina. Por el momento, cada centro asistencial intenta dar lo mejor para sus alumnos y uno intenta lo mejor por cada uno de ellos, pero no hay un Estado detrás haciendo una política al respecto. Claro. Y eso sería muy importante. Tenemos que empezar a generarlo. Gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo. Con este pequeño homenaje aquí desde Médicos por Naturaleza para el doctor René Favaloro. Hacemos una pausa, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que durante la operación de bypass se divide el esternón, se detiene el corazón y la sangre circula por una máquina de circulación extracorpórea? A diferencia de otros tipos de intervenciones cardíacas, no se abren las cavidades del corazón durante la operación.